Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Diego Martínez, director de Colombianos MLB, en una nueva oportunidad aquí en nuestra sección de psicología deportiva con nuestros psicólogos estrella, Brigitte Merlano y Oscar Gutiérrez. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, saludos, bien contentos de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo nuevamente y poder seguir dando estas pequeñas notas, porque esto se amplía sobre psicología deportiva, así que hoy vamos a estar dando mucha énfasis a los jugadores también, así que estén atentos, que vamos a estar hablando también con ustedes y los entrenadores, por supuesto, ahí al ladito. Diego, Brigitte, un gusto verlos. Me encanta volver a estar acá con ustedes, la colaboración, ver cómo estamos evolucionando, estamos tratando de seguir con nuevo contenido. Y bueno, un orgullo aquí de representar a Colombia y de seguir dando ese granito de arena a todos esos coaches que nos están viendo, a sus jugadores, a sus padres, como Brigitte mencionó. Sí, y bueno, y yo quiero obviamente resaltar el tema de que estamos conectándonos desde diferentes países. Yo estoy acá en Estados Unidos, Brigitte está en Puerto Rico y Oscar se encuentra en estos momentos en Canadá. Y precisamente nuestra pasión y nuestro interés y nuestras ganas nos permite conectarnos en un domingo, estamos grabando un domingo, para que la gente sepa que estamos haciendo algo por, por ustedes, por los peloteros, por los coaches, por el béisbol colombiano en general. Y bien, el tema de hoy se trata de las rutinas que pienso sin duda, yo diría que, bueno, todo es importante, pero las rutinas es muy importante también para el éxito de un atleta profesional. Y bueno, para comenzar, yo quiero preguntarles a ustedes en qué consiste la rutina. ¿Cómo podemos definir qué es una rutina? Bueno, básicamente en mi ángulo, ¿verdad? Yo pienso que es el conducto de secuencia de conductas y de comportamientos que se van a ir realizando diariamente. O sea, establecer un tipo de patrón de conductas que nos lleve a que se realicen de manera normal. O sea, yo establezco estas rutinas día a día hasta que ya las adecuo a mi horario, a mis quehaceres diarios como deportista y como, ¿verdad? Como decimos siempre, el beisbolista tiene un ser humano, a su entorno familiar y todo ese componente dentro y fuera del campo. Entonces, es un conjunto de conductas y comportamientos que va a establecer el jugador y sus entrenadores también. Sí, yo a eso le agregaría que esa es una excelente definición. Estas conductas tienen un propósito. Creo que nosotros vemos a nuestros atletas élites, vemos que están triunfando en las grandes ligas, estamos viendo a todos esos colombianos que nos están representando también. Y esas rutinas les permite también esa consistencia. Si ellos saben en lo que tienen que trabajar, si ellos saben qué es lo que tienen que seguir enfocándose, mejorando, si tienen un plan, básicamente lo que dijo, que lo haces en colaboración, no solo con tus coaches, sino con tu organización también, porque a veces es el propósito de la organización en el béisbol profesional. Vas a crear esa consistencia te va a subir de niveles para que puedas llegar a grandes ligas. Y nuevamente, yo creo que esto lo tocamos en la primera conversación con Diego, entender que la carrera de un pelotero empieza cuando ellos tienen 16 años que lo firman, más o menos en Latinoamérica, y si llegan el caso de Patiño es la excepción, pero normalmente se demoran 6, 7 años si es que llegan. Entonces estamos hablando que tienes que tener una disciplina mental muy fuerte para poder navegar todos estos comportamientos, todos estos parámetros y conductas que Brigitte nos está diciendo por mucho tiempo. Entonces, entre más temprano nosotros entendamos las características de una buena rutina, entre más entendamos cómo esto nos ayuda a grandes ligas, llegar a grandes ligas, mejor. Y yo creo que para eso estamos aquí el día de hoy, para dar unas estrategias. No, y ustedes hablaron de varias palabras fundamentales que creo que vale la pena que las repitamos para que cada uno de nuestros seguidores las interiorice y hablan conductas, comportamientos y todas esas acciones diarias, repetitivas. O sea, no es algo que se hace esporádicamente, sino es todo lo que yo hago todos los días, durante muchos días, eso es una rutina, ¿sí? Entonces, no puede ser que yo practique un día en la mañana, al otro día en la tarde. El otro día practico 1 hora y el otro día practico 2 horas. Entonces, ahí
ya estamos presentando inconsistencias en lo que es el desarrollo de una rutina. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar una rutina? Les pregunto, Brigitte, ¿cómo uno como atleta, y después voy a Oscar para que Oscar nos ayude en cómo él recomienda hacia sus peloteros que comiencen a desarrollar una rutina? Entonces, le pregunto, Brigitte, ¿cómo un atleta puede comenzar ya a cranear? Bueno, tengo que hacer esto. ¿Cómo se logra eso? Sí, antes de hablarte, ¿verdad?, de mi historia como atleta y lo que yo hacía, me acordé de una charla que vi de Gio Urshela, que le preguntaron, mira, ¿te es difícil toda esa rutina a nivel profesional, de solo jugar, ir para el hotel? Y él dijo, no, porque yo la hacía desde que estaba en Cartagena. Iba al colegio, iba corriendo donde una tía, creo que mencionó a un familiar, almorzaba rápido y me iba para el parque. Llegaba en la noche, hacía las tareas, me acostaba y al día siguiente lo mismo. Y todos los días hacía lo mismo. O sea que él desde niño ya él tenía esa rutina establecida. Colegio, almuerzo, parque, casa. Y así iba, y así iba. Igual fue en mi caso, o sea, yo en Barranquilla vivía lejos del estadio, entonces pues ya los establecimientos de las comidas, preparar las comidas antes para cuando llegara del entrenamiento, poder almorzar, que es algo también lo que hablamos, o sea, esta rutina hay que establecerla dentro de nuestras instalaciones deportivas, nuestra práctica y afuera. O sea, no se me puede olvidar el descanso, la alimentación. Entonces, para uno ir ¿verdad?, moldeando, el deportista tiene que ver todo su panorama. ¿Dónde vivo yo? ¿Cerca o lejos del parque? Ah, pues si vivo cerca, ¿cómo yo puedo moldear la hora de alimentación? Porque no vas a comer 15, 20 minutos antes, después llega y a lo mejor vivo tan lejos, tan cerca como para tener a alguien donde yo me pueda quedar mientras hago la rutina. Entonces, eso mismo hacía yo vivía a 1 hora del estadio, pero tenía una tía que vivía cerca del estadio. ¿Qué hacía yo? Me llevaba el bolso ¿verdad? Con la ropa de la clase, del colegio, y las meriendas y todo, y yo salía de entrenar y me iba para donde mi tía, me cambiaba y de ahí me iba para el colegio. O sea, ya yo iba buscando qué cosas me beneficiaban a mí de no tener que coger 1 hora más de bus, que eso me iba a cansar más, que ir para aquí, para allá. Cuando llego a Puerto Rico, lo primero que hago es buscar un hospedaje cerca de la universidad. O sea, a mí no me busqué, yo no estaba pensando en que fuera más bonito, qué tan cerca está, fue lo primero que yo pensé. Y busqué porque yo llegué aquí a la universidad, como muchos peloteros llegarán, uno no tiene carro, no tiene quien te lleve, te busque. Aquí no había mucho transporte público como en Colombia. Aquí era cero, pasa una guagua, un bus, como a las 8 de la mañana y la otra pasa cada 2 horas y así que uno, ajá, yo me quedaba esperando y ya no, que aquí es por hora, o sea, era diferente. Entonces, ya fue algo que establecí, un hospedaje cerca de mi área universitaria y de mi pista de entrenamiento. Entonces ya yo iba moldeando toda esa rutina mía fuera de la pista, pero también en mi cotidianidad. Entonces es bien importante que ese jugador vaya estableciendo su vida, porque obviamente hay que establecer los estudios y los entrenamientos, cómo puede ir facilitando ese entorno a que se adecue a ambos, para, ¿verdad?, darle prioridad a ambas cosas, a los gimnasios, el que sale a hacer la sesión de gimnasio y todo eso. Sí, no, yo creo que Brigitte está trayendo unos puntos muy importantes. Estamos hablando mucho de estos parámetros y estos hábitos que empiezan desde muy joven. Yo creo, y yendo a tu punto, Diego, tú estabas hablando un poquito sobre, es que esto no empieza y lo haces solo por una semana. Si nosotros vemos y lo que nosotros hablamos con nuestros coaches y con nuestros jugadores es que estos hábitos se demoran alrededor de 90 días en que tú los internalices, que se convierta algo que es de la nada y se convierta parte de tu vida. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y algo que nosotros hablamos frecuentemente con nuestros jugadores es sobre la importancia de entender que cada día que tú trabajas va a aportar a ese sueño y a esa motivación que tú tienes. Nosotros hablamos mucho de ser mejor 1% diario.
Y si nosotros vemos eso, imagínate, o sea, el trabajo de Brigitte cuando ella estuvo en los Olímpicos representando a la tricolor, no fue que ella se levantó la semana anterior, entrenó y ya la semana siguiente estaba representándonos y nos dejó en lo más alto, sino es el trabajo acumulativo, lo que habla de Urshela, lo que habla de su experiencia propia. Estamos hablando que estamos mejorando constantemente un aspecto de nuestro rendimiento, que es un por ciento. Y aquí yo les voy a recomendar dos libros. Hay un libro que se llama Fuera de Serie de Malcolm Gladwell y hay otro libro que se llama El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg. Ambos están en español y son muy buenos y van bien profundo y van más allá porque, como nosotros siempre decimos con Brigitte, de estos temas de conversación podemos durar horas y horas. Sí. Pero si a ti te gusta leer, si a ti te gusta ver esto, buscar aunque sea ahí en TED Talk, ahí en internet, busca estos libros que te dan las ideas y los parámetros que te expanden un poquito más de lo que estamos tratando de hablar aquí. Pero ese 1% es clave. Y si nosotros no entendemos eso desde una corta edad, se nos va a complicar mucho las cosas, porque todo el mundo tiene disciplina por un periodo de tiempo muy corto. O sea, eso es muy fácil. Pero tenerlo año tras año tras año, ahí es donde está lo difícil. Sí, ahí es donde se separan los atletas de élite, porque lo mismo lo acabo de decir Brigitte, y me gustó mucho que ella lo había mencionado, porque cuando ella llegó a Puerto Rico, fíjense que ella tenía claro que tenía que estar cerca de la universidad porque era el lugar donde iba a entrenar. Entonces, vengo yo y digo, y resalto más bien, cómo los objetivos que tú tienes personales están directamente relacionados con la rutina que tú vas a hacer. ¿Es o no es? O sea, tú no puedes pensar que quieres mejorar en algo, pero vas a hacer otra cosa completamente ajena a eso. Entonces, me gusta mucho eso, Brigitte, y me gustaría también que lo profundizáramos un poquito más. ¿Cómo podemos desarrollar objetivos de entrenamiento, objetivos diarios, objetivos que tú los puedas evaluar, si se puede decir así, para contribuir a tu rutina? Sí, Diego, antes de eso, ¿verdad? Me gustaría decirle a los jóvenes que ya ahora uno anda mucho con el celular y todo eso, pero es importante tener una agenda. Uno necesita tener una agenda. El deportista, si no se organiza, si no tiene escrito, el lunes me toca esta sesión, tengo esta hora para ir al fisioterapeuta, tengo esta hora para ir al gimnasio, no va a tener calidad. ¿Y qué pasa al final de la semana? No hiciste las 2 horas de terapia o de recuperación, o no hiciste las horas de gimnasio, o no hiciste la hora extra de irte con un entrenador que tengas privado de bateo, porque no me dio tiempo. Entonces, primero es organizarse, y la organización de temprana edad. Tienes que establecerte un programa tuyo, tu agenda, porque esto es como un trabajo. O sea, desde joven esto es como un trabajo. Tú tienes horarios fijos de entrenamiento y no puedes inventar de que, me invitaron para tal cosa, pues me voy, como tú lo dijiste, me voy a entrenar en la mañana. No, el horario de entrenamiento se respeta. Si es a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde, es un horario que ya está ocupado. Quiero hacer un paréntesis rápidamente. Importante dentro de la construcción de una agenda, lo mencionó Oscar, escribirlo, tenerlo visual, tenerlo ahí a la mano, en el cuarto, en el baño, en todo momento tener qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi agenda. Pienso yo que es la clave, porque muchas veces lo tenemos sí, yo tengo que practicar el lunes, el martes a las 3, el miércoles, ¿a qué hora es que me toca el martes? No, creo que es la práctica a las 2, no, tenerlo visual, ¿cierto? Me parece a mí. Claro, y tú ves a los jugadores, los mismos entrenadores todos los días, mira que mañana en la tarde, en la mañana, o sea, hay que coordinar. Obviamente hay días que pasan situaciones que se tienen que mover los horarios de práctica y todo eso. Es más, hasta llueve, cualquier cosa que puede pasar, pero tener los horarios escritos nos ayuda a organizarnos y a tener una mejor visión de qué me toca esta semana, cuál es la planificación. Y como lo dijo Oscar, el establecimiento de esas metas tienen que estar escritas. Y por ahí mismo los objetivos. Ya organicé mi semana, entrenador y deportista organizaron la semana, pues voy a establecer ese objetivo. Y la comunicación aquí es importante. ¿Qué me toca esta semana? Pues vamos a hacer esto. ¿Hoy qué me toca? Hoy te toca bateo. Ok, ¿qué necesito yo mejorar hoy? No puedo mejorar todo. Tengo que establecer un objetivo de esa práctica, de ese entrenamiento, para no ir, como decimos, así a lo loco, y coger el bate, tirarle. ¿Y qué hiciste? ¿Qué mejoraste? ¿Subiste un poquito el nivel de la semana pasada? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Y eso es lo que hablamos de las evaluaciones cualitativas. Esas pequeñas mejorías
que se dan día a día, pero estableciendo un objetivo del día. Si no establece objetivo, no sabes para qué vas al campo. El entrenador, si no sabe también qué está buscando de ese deportista ese día, va a ciega. Entonces, bien importante establecer, priorizar. Necesariamente a lo mejor no necesita ni escribirse, es dialogarlo con el entrenador. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ay, hoy vamos a hacer esto. Hoy toca bateo, pues le damos énfasis al swing. Hoy es el swing. Y ya tú no te preocupas por lo demás, estás concentrado en mejorar ese movimiento. Para que ya se vuelva, tú lo interiorices, ya sea natural y ya tú puedas pasar a otro nivel de ese trabajo, de mejorar otras cosas. Pero es bien importante para la motivación, porque digo, si yo empiezo desde los 5 o 6 años a ser beisbolista y siempre los lunes me toca bateo, y los lunes lo vuelves rutinario porque no estás haciendo, no sabes qué estás haciendo, para dónde vas. Y esa motivación va decayendo. Ay, hoy es el lunes, hoy me toca tirar la bola, me toca esto. Ya tú sabes. Pero ¿qué te toca? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué aspecto voy a mejorar de ese entrenamiento? Entonces, para la motivación, como lo decía Oscar, establecer ese objetivo también es súper importante. Y para que tú no vayas a perder el tiempo y el entrenador tampoco vaya a perder el tiempo a tirar la bola creyendo que estoy haciendo algo y no estoy haciendo nada. Así que yo lo hacía en particular, siempre ya llegaba con una práctica, ya yo me sabía la práctica, pero decía, hoy le voy a dar énfasis a meter el tronco. Y mi énfasis ese día, la primera valla era meter el tronco, y ya lo arreglábamos, pues ya trabajamos otras cosas. Y ya la mecánica me salía perfecta. ¿Por qué? Porque le dediqué un día de toda mi atención a mejorar el tronco. Siempre hay muchos aspectos por mejorar, así que solamente es establecer el objetivo de qué quieres hacer en la práctica. Oscar. En béisbol profesional que tú puedes controlar es tu atención y tu esfuerzo. Entonces lo que Brille está diciendo se aplica muy bueno. Creo que entender que esa atención y ese esfuerzo va a determinar lo que nosotros hacemos, va a determinar nuestros objetivos. Yo creo que con Brille hemos hablado en el pasado, contigo Diego, la importancia de que esto sea multidisciplinario. Estas rutinas no es solo de bateo, estas rutinas no es solo de defensa, estas rutinas no es solo de cacheo, sino que aquí vienen o de lanzamientos, aquí vienen una variedad muy impresionante en las cuales estamos hablando de que estas rutinas, especialmente a medida que el béisbol se vuelve más organizado dentro de tu carrera, entender que al principio, cuando estamos hablando de niños de 8 o 9 años, es menos estructurado, uno va a divertirse, pero a medida que el profesionalismo, lo que hemos mencionado previamente, se va poniendo y se va puliendo un poco más, es más multidisciplinario y hay un aspecto, como dijo, de la terapia, no tengo que ir a levantar pesas, tengo que dormir cierto tiempo para poder rendir bien, que Brille lo mencionó, dentro y fuera del terreno, con tu familia y con tu compromiso que tienes profesionalmente en el deporte. Entonces, si nosotros entendemos todo esto y que tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer día a día, lo escribimos, es muy bueno, pero también hay que entender que las muy buenas rutinas van cambiando, van evolucionando a medida que tú vas subiendo. Si tú le preguntas a Santana, si tú le preguntas a Ramírez, a Uchela, a Cookie Carrasco, a todos esos atletas élites, a Patiño, ¿cuáles fueron las rutinas que ellos tuvieron en su primer año en la Liga Dominicana? No son las mismas que tuvieron en Grandes Ligas. Hay muchos componentes similares, pero van evolucionando. Tienen una mentalidad de crecimiento que les permiten traer nuevas ideas en ese aspecto multidisciplinario. Yo quiero seguir hablando y quiero que si sacan una de estas ideas es que estas rutinas son multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque mucha gente que yo conozco cuando está en la parte de amateur solo se enfoca en el bateo o solo se enfoca en el lanzamiento y se le olvida lo que nosotros siempre hablamos, lo que Brida habla de su triángulo o su cuadrángulo o su hexángulo del atleta completo, que es fundamental, mental y físico. Y yo creo que esa es una idea que entre más temprano lo entendamos todo y los coaches y los entrenadores puedan estar en las mismas páginas con los atletas, vamos a hacer la práctica, va a tener más calidad y nuestra rutina va a ser de mejor calidad, que es eventualmente lo que nosotros queremos ver en el terreno, que esa práctica y ese entrenamiento se lleve al terreno y veamos esas mismas consistencias y esos logros que vemos en la práctica. Claro, y fíjense, resaltando lo que ustedes acabaron de mencionar, el tema de la rutina, siendo obviamente a partir del entrenamiento, porque el entrenamiento es el entrenamiento constante desarrolla una rutina, si lo podemos decir de esa manera. Pero quiero volverme un poquito porque Brigitte mencionó algo dentro de las rutinas y es que de pronto evitar o ser conscientes de que
una rutina monótona llega a un punto en donde aburre, llega a un punto en donde te estancas. Entonces hay que tener muy presente el tema de que de hasta qué punto esa rutina está contribuyendo a mi desarrollo como pelotero, como profesional, o simplemente me está manteniendo en el mismo nivel. Entonces creo que existe una línea muy fina entre, bueno, pero es que esta es mi rutina y, bueno, esto es lo que yo hago todos los días para mejorar, ¿sí? Entonces quisiera de pronto dejar claro eso para que nuestros seguidores puedan también tener en cuenta que es que, yo llevo haciendo esta rutina por 20 años, sí, pero esa rutina me imagino que ha tenido momentos de variación y de progreso en donde tú has podido medir, porque es que todo se mide. Si tú has venido haciendo 20 años lo mismo y estás igual, bueno, hay problema, ¿cierto? Y me gustaría que de pronto ustedes también nos ayudaran a comprender eso, porque de pronto me voy a mi ejemplo. Yo entrenaba también cuando jugaba pelota, y yo entrenaba y todas las prácticas son iguales. Tú primero calientas, después haces tu infield y después haces tu bateo, ¿ya? O viceversa, comienzas bateando y después haces tu infield, ¿ya? Pero, ¿dónde están las rutinas de mi defensa que, como lo dijo Brigitte, hoy tengo que trabajar de pronto en mi giro de doble play a segunda base, siendo shortstop o tercera base? Oye, no estoy tirando en un buen ángulo para mi doble play cuando hago el giro y estoy soltando la bola hacia la línea del corredor, y eso no está influyendo. Si yo voy a mi entrenamiento y continúo haciendo mis roletazos de doble play, tirando para la base como loco, y no me doy cuenta que tengo que mejorar algo, ahí estamos fallando. Entonces les pregunto, Brigitte, ¿cómo podemos ayudar a que nuestra rutina continúe mejorando y nos ayude a trabajar en las cosas que tenemos que trabajar? Sí, yo creo que aquí tanto nosotros los deportistas, porque como tú dices, uno se establece una rutina y tú dices, no, lo que me funciona es esto y esto y esto. Y a veces no, o sea, como dices, puede funcionar un momento y después no. Y cuando quieren cambiarlo, no son flexibles, ni los entrenadores, porque los entrenadores dicen, no, yo quiero que tires ese canasto de bola antes del juego siempre. Y el pelado se le cansa el brazo, pero como él está acostumbrado, que se lo ha hecho a todos sus jugadores así, pues él cree que es lo correcto. O el mismo jugador se impone a veces cosas que hace en el hotel o en su casa antes de ir a jugar. Así que hay que ser muy flexible. Y en este punto los quiero compartir que cuando yo iba a las competencias así internacionales, yo por lo menos decía, me ponía a observar a los otros atletas, y habían corredoras europeas que las veía haciendo trineo el día antes de la competencia. Yo decía, pero está loca, ¿cómo corre trineo? Va a terminar cansada. Y cuando la tipa iba al día siguiente, la cansada estaba yo de haberla visto. O sea que esa rutina a ella le funcionaba súper bien, hacer el trineo. Y yo no podía hacer trineo. Pero es esa mente cerrada que yo decía, no podía, no. Después yo me di cuenta, y hablando y escuchando, mira que habían ciertas cosas en los entrenamientos de las pesas que las podíamos hacer y modificaban. Y hablando y hablando, observando los entrenamientos también de otros, me sirvieron. Obviamente las adecuamos más a mí, pero me ayudaron. Y esto lo digo porque el cuerpo, y a nivel neural y muscular, se adecúa como en todo. Si tú haces algo ya deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no le estás dando el patrón, lo hace tan mecánico que no hay un movimiento explosivo o de más fuerza o de más rapidez, de más velocidad. O sea, tú trabajas lo mismo y él se vuelve, en esa rutina se vuelve así. Y eso le pasa, esos momentos de estancamiento, que tú puedes entrenar, estar haciendo todo bien, pero lo estás haciendo por 10 años. Ya ese brazo ya sabe cómo va a tirar a la misma velocidad, a la misma fuerza. ¿Por qué? Porque no le estás trabajando nada nuevo. Y a nivel cerebral hay que hacer cambios, que las células digan, espérate, esto es nuevo, tengo que modificar, y adquieren un patrón diferente. Es como si tuvieras un cuerpo, un músculo nuevo, un brazo más fuerte, un brazo más rápido, un brazo que reaccione. Pero si trabajas lo mismo, hablamos de las rutinas, pero esas rutinas se tienen que modificar, porque tú no pesas lo mismo que hace 10 años, tú no tienes la misma, a lo mejor, experiencia para tener la agilidad de dónde vas a hacer. O sea que tú tienes que hacer cambios a esa rutina
para que obviamente físicamente, porque estamos hablando que esto es un cuerpo, y el cuerpo madura, los músculos también envejecen, o sea, también hay cosas que tú tienes que renovarte muscularmente, físicamente, y a nivel también neural. Tienes que activar ese cerebro a que sea más reactivo, esté más atento, pero eso son también con rutinas nuevas. Porque sí, la rutina es importante, pero también tienes que, uno, ser flexible a los cambios, ser flexible a qué cosas te sirven y qué no, porque hay cosas que son innatas tuyas, pero también que hay cosas que ya están obsoletas. Hace muchos años se trabajaba por lo menos velocistas, tenían que correr. Un velocista no necesita correr largas distancias. Él tiene que repetir esa distancia que si vas a repetir 60 yardas, todo ese patrón de entrenamiento tiene que ser adecuado ahí para que tú logres mejorar esa distancia. No necesitas hacer 4 kilómetros de trote porque estás cambiando el sistema neural y muscular, el patrón de lo que tú necesitas. Pero antes, hace 15, 20 años, eso era lo que había que hacer y funcionaba en cierta manera. Pero hoy en día el nivel está tan grande y Usain Bolt lo puso por allá y en la Grandes Ligas tú ves estos peloteros que pueden ser atletas, están trabajando como velocistas, o sea, su nivel de trabajo se modificó tanto en pesas como en la pista, como en el parque, o sea que hay que cambiar, si no cambias, no te adaptas, o sea, como dicen, ¿verdad? Te quedas obsoleto, te quedas atrás. Te quedas atrás. Oh, excelente punto, Brigitte. Y yo creo que eso es algo súper importante, porque la monotonía de una rutina es lo que lo hace difícil, pero también es lo que te da esa consistencia. Creo que el béisbol, y yo que he aprendido muchísimo, a mí me encanta ver la evolución de los jugadores, porque nuestros juegos normalmente empiezan a las 7 y 10 de la noche. Y nosotros les decimos a los jugadores, dependiendo si estás en la ruta o estás cambió un poquito, pero tienen un rango de tiempo para llegar, no sé, de la 1 de la tarde a las 2:30, depende del coach, depende de muchas cosas, pero una vez que tú llegas, hay un stretch, hay un estiramiento, todo es similar, todo es lo mismo. Vas al cage, haces tus prácticas en la caja, después vas al terreno, haces tu programa de lanzamiento, después hay algunos drills como lo que tú estabas diciendo, Diego, si estás jugando shortstop, si estás tratando de lanzar la segunda, primera, doble jugada, y entonces es súper importante esto, entender de que hay muchos aspectos que van a ser monótonos y los muchachos a veces llega un momento que dicen, wow, ya, suficiente. Pero a los mejores coaches, y aquí yo quiero tocar un poquito a los coaches, y es cuando ellos entienden que ya los pelados están fatigados de hacer la misma cosa. Y por ejemplo, si tienen que hacer agilidad, en vez de hacer esos ejercicios de agilidad, cogen una pelota de fútbol y empiezan a hacer eso. O si quieren trabajar velocidad, o si quieren, cambian un poquito la práctica y le ponen ese sazón. Obviamente no lo van a hacer lo mismo, pero estamos hablando de 140 días de entrenamiento que dura la temporada. El béisbol es sencillo en las ligas menores. Tú estás preparándote para un juego y eso es todo, y si eso es el lunes, lo haces el martes, miércoles, jueves y así sucesivamente, hasta que te llega un día libre. Entonces, para volver al tema de la monotonidad, nosotros que tenemos que saber que esta rutina tiene un propósito, y eso es lo que Brigitte estaba hablando cuando ella veía a las europeas haciendo eso. Para Brigitte no tenía un propósito porque ella nunca lo utilizó, pero para esa persona tenía un propósito. Hay algo que Brigitte habló, que yo quiero hablarlo y que es importante para que los jugadores entiendan. Tienen que ser similar al juego. Lo que Brigitte estaba hablando de que antes los corredores corrían largo, a fondo, y después dijeron, no, eso no es una práctica con propósito. Vamos a tener un propósito que sea aplicado para el reto que Brigitte va a tener en los Olímpicos. Entonces hay que tener esto. Si tú combinas eso, si tiene un reto, si se parece al juego, esa monotonidad se va perdiendo. Hasta el mismo estiramiento tú lo vas cambiando, le vas poniendo cosas un poquito más pegadas al juego, y nosotros como organización hemos visto cómo ha evolucionado. En 5 años todo eso va evolucionando y se tiene que parecer más al juego. El aspecto mental también, algo que nosotros hablamos mucho hasta con todos los pitchers y los jugadores de posiciones hacen lo mismo cuando se trata de programa de lanzamiento. Cogen una bola, tienen un compañero y se van alejando y se van acercando. Eso puede ser una de las cosas más monótonas de la vida y aburrida,
O tú le puedes poner un reto, lo que estaba hablando Bridget. O sea, voy a hacerlo de una otra manera, voy a activar estos músculos, voy a enfocarme en la parte inferior de mi cadera. Y tú vas a ver cómo eso no se vuelve monótono, porque lo peor que nosotros queremos hacer es lanzar por lanzar, o hacer un swing por hacer un swing. Cada lanzamiento, cada swing debe tener un propósito, una repetición con propósito. Y cuando tú acumulas muchos de esos, tú empiezas a ver ese progreso en tu rendimiento dentro del juego. Si tú estás jugando como shortstop, empiezas a cometer menos errores. Tu brazo se puede poner en mejores posiciones, puedes ponerlo de un ángulo en el que es consistentemente y puedes evolucionar como lanzador, como un bateador. Estás haciendo una práctica de bateo, tú tienes problemas con esos picheos pegados, tú pides que te lancen los picheos pegados hasta que eventualmente encuentras la secuencia de movimiento en tu swing que te puede permitir hacerle swing a eso. Y como pitcher, tú sabes que un picheo rompiente, lo que hablamos de la confianza anteriormente, la importancia de la práctica, todo esto se conecta de una manera que en el terreno tú vas a ver que todo lo que lo practicaste, cuando hay el momento de presión, lo puedes lograr. Y eso es lo que está hablando un poquito Uri. No, y genial todo lo que ustedes acaban de aportar. Y yo quiero nuevamente traerlo a un contexto real y es para que nuestros jóvenes coaches entendamos un poquito de que, bueno, estamos hablando de rutinas, pero ya Brigitte comentó de que la rutina tiene, primero que todo, tener un propósito, y Oscar también lo resaltó, un propósito, un objetivo. ¿Para qué yo voy a entrenar? Y volviendo al caso, si mi objetivo es mejorar velocidad, mejorar fuerza o mejorar resistencia, yo tengo que tener claro qué es lo que tengo que hacer para eso. Pero ojo, si yo llevo haciendo los mismos ejercicios de banda, con la banda, siempre los mismos ejercicios durante mucho tiempo, pienso que es hora de comenzar de pronto a evolucionar, lo que ustedes hablaron. ¿Qué otro tipo de ejercicios o qué otro tipo de pesa o de otro tipo de banda? O cómo yo puedo, como ya lo mencionó Brigitte, estimular el cuerpo y la mente de otra manera que me permita a mí verdaderamente evolucionar. Porque es que lo más importante en este tema de las rutinas, pienso que es medir el progreso, medir cómo ha sido mi comportamiento durante lo que yo he venido haciendo, si verdaderamente ya me he dado resultado por mucho tiempo y si puedo también mejorar esto que estoy haciendo, ¿ya? Y voy a mi caso, a mi ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estaba entrenando para firmar los 16, 17 años, yo estaba entrenando atletismo. Yo estaba entrenando atletismo porque yo sabía que yo tenía que correr de 6'8" a por lo menos 6'6", 6'5" en las 60 yardas. O sea, esos 2 segundos no se imagina, y Brigitte lo puede decir, eso, para bajar eso es un cuento difícil, pero no imposible. Pero ¿qué pasaba en mi caso? Yo entrenaba a nivel grupal de manera igual a mis otros compañeros. Entonces ahí es donde viene mi sugerencia, entender un poco cuáles son las rutinas grupales y las rutinas individuales para poder entonces hacer el trabajo adecuado para lo que verdaderamente yo necesito, ¿ya? Y volviendo al tema, yo iba a hacer mi entrenamiento de atletismo y hacía mi corring y practicaba mi salida y la zancada y todo esto, pero yo no tenía un plan. Yo no tenía un plan claro de cómo puedo yo entonces hacer que mi tiempo baje, ¿correcto? Entonces, lo que quiero en resumir, lo que quiero resumir con mi comentario es tener la mente abierta a entender muy bien cuáles son las rutinas que verdaderamente me afectan positiva o negativamente y cómo puedo yo buscar la manera de mejorar y progresar. Entonces, ya para entrar en la recta final del tema, porque este puede ser el primer episodio del tema de rutinas, porque aquí no podemos hablar mucho de rutinas por mucho tiempo, les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los muchachos y a los coaches, a todas las personas en entender mejor sobre este tema de la rutina? O sea, ya en términos generales, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que ustedes les dan a todos nuestros seguidores, fanáticos sobre la rutina?
Sí, yo creo que es algo bien importante que, como decimos, o sea, yo quiero saber por qué yo hago esto, por qué lo hago, me gusta o no, porque algo importante del deporte es que es rutinario, sí, y en cierto modo tú lo puedes encontrar aburrido y no sé qué, y tú dices tanto tiempo, pero es preguntarte a ti mismo, yo quiero hacer esto toda la vida, ¿qué estoy dispuesto a hacer para ser de los mejores? ¿Qué yo estoy dispuesto a hacer para mejorar? Y esto tienes que a conciencia responderte. Ah, pues yo para mejorar necesito esto, esto, esto y esto. Ya tú vas a establecer ese plan y crear esas rutinas. Pero como hablamos, oye, quiero ser pelotero, pero como mal. Tengo malos hábitos de alimentación de lunes a domingo, porque tú el sábado y domingo pues puedes comer. No me hidrato, no duermo, no descanso, o sea, eso, entonces son rutinas que se salen de lo que es un jugador, se salen de quién tú eres como deportista. Entonces tienes que responderte, yo estoy dispuesto a hacer estos sacrificios, estoy dispuesto a ir a entrenar en la mañana, después a hacer este gimnasio, después a hacer lo otro. O sea, tienes que establecerte esas prioridades y esas prioridades tienen que estar en esa agenda y tienes que organizarla y de ahí establecer los objetivos diarios. Tú entrenabas atletismo para mejorar, pero no cumplía el objetivo. No estaba cumpliendo, o sea, era como perder el tiempo. Ah, yo voy al gimnasio, pero voy a una maquinita, cojo la otra máquina, no sé qué. ¿Estás mejorando la fuerza? ¿Estás mejorando la potencia ahí en el gimnasio? No, con que vayas al gimnasio no es suficiente. No es suficiente con que vayas a un entrenador de atletismo. No es suficiente, o sea, es saber cómo lo tengo que hacer y bien. Es saber qué es lo que necesito buscar en el atletismo. Yo necesito mejorar estos 2 segundos. Pues, ¿qué necesito para mejorar? Porque se confunden. ¿Es un equipo? ¿Es un grupo? Pues todos hagan lo mismo. No, hay que individualizar cada jugador y sus necesidades. Hay que individualizar. Y si el entrenador no te lo pone y tú ves que todo el mundo lo hace, como jugador tú puedes decirle, mira, es que yo creo que es que yo me quedo en la salida, cuando salgo no reacciono bien si necesitaba, o yo siento que voy con los pies abajo, no me muevo bien. O sea, tú particularmente decirle cómo te sientes también corriendo, bateando o la parte técnica que tú necesites mejorar. Pero yo creo que en este establecimiento de rutina es importante adquirirla desde bien joven porque te van a ayudar a nivel profesional mucho más. A nivel profesional, yo he leído artículos de jugadores que dicen, mira, yo me levanto a las 9 de la mañana para desayunar con mi familia. Luego me acuesto. Luego vuelvo y duermo como hasta las 12 porque ahí almuerzo con mi familia para irme al parque. Y llego tarde y no los veo. Y ese es el día a día de un jugador profesional muchas veces, o sea, que no se van a acabar ahí. Entonces, es eso. Yo estoy dispuesto a hacer esto. ¿Qué tanto yo quiero hacer para ser el mejor, para llegar a Grandes Ligas? Porque no es solo soñarlo, no es solo quererlo. Así que bueno, eso era. Eso es muy bueno. Diego, si tú a mí me dices, Oscar, ¿tú qué prefieres? ¿Un pelotero talentoso o uno disciplinado? O en mi experiencia de vida y de trabajo, ¿qué prefiero yo como coach? Yo te diría que uno disciplinado. Woody Allen decía que 80% de triunfar en la vida es presentarse el día a día. Y entonces tenemos que entender eso, que esa disciplina va a ganarle al talento siempre. Yo tuve la fortuna de trabajar con el equipo de natación en la universidad donde yo hice mi doctorado y nosotros estudiamos mucho a Michael Phelps y estudiamos mucho y eventualmente tuve el placer de conocer a su coach que se llama Bob Bowman y él en una charla que tuvimos en mi primer año con los indios, él hablaba de todo esto, de todo lo que estamos hablando, cómo hacemos una práctica no tan monótona. Si tú ves a Michael Phelps se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, fuese Navidad, fuese Año Nuevo, fuese cumpleaños de la mamá, del papá, y lo tuvo que hacer por mucho, mucho tiempo, y por eso es el atleta olímpico más galardonado. Pero él hablaba un poquito, y el coach Bob hablaba un poquito de cómo quitaban la monotonía. Imagínate, él lo tenía por muchos, muchos años a él. Y a veces uno de los casos que se me viene más a la mente es que en una de las prácticas el coach le dañó las gafas, los goggles. ¿Y qué pasó? Se le entró agua en plena práctica. Y era una práctica que estaban simulando, que creo que eran los 50 o 100 metros de mariposa, se me olvida. ¿Qué pasó?
obviamente Michael se enojó un poco y le dijo, oye, ¿por qué me haces esto? Y historia larga, historia corta, Bob le dijo, mira, eventualmente de pronto te va a tocar esto. Unos años después, y Bob habla de esto, Michael Phelps habla de esto, durante una de sus competencias, se me olvidó el cual olímpico, a Michael Phelps se le llenaron las gafas de agua y él no podía ver bien. Y si él no hubiese tenido esa práctica, no hubiese podido rendir. Y otra vez, nosotros estamos viendo a Michael Phelps y nosotros podemos decir, sí, él tiene mucho talento. Sí, él tenía mucho talento. La habilidad de mover sus hombros y sus piernas y el diseño de su cuerpo, sí, absolutamente. Pero tú no podías compararlo con nadie más en el mundo de la natación que entrenaba como él. Y obviamente esto va de nuevo a lo que nosotros hablamos. Si nosotros entendemos el alto rendimiento, nosotros tenemos que entender que nosotros somos lo que día a día repetimos y hacemos. Entonces la excelencia no es solo una acción, sino es un hábito de vida. Y entender que esto es un hábito de vida que, como Bridget dice, requiere muchos sacrificios. El ejemplo que ella estaba dando de los peloteros que se levantan a desayunar con su familia, vuelven a acostar, después a almorzar, eso es muy consistente en la pelota profesional y tenemos que entender que ellos están haciendo eso por compartir tiempo con su familia, pero después cuando entran al terreno es un profesionalismo absoluto, que el 99% de las cosas que ellos hacen tienen un propósito y tienen un enfoque absoluto y eso se practica y eso se hace consistentemente y eso es la disciplina que eventualmente le va a ganar a ese talento que estábamos hablando. Yo quiero agregar algo ahí y es ponerle lo bonito a esto, porque uno pues, le puse como el lado malo, pero es cuando yo estuve en las Olimpiadas y estuve en la clausura, que ya se está acabando, y se me vino como un flashback de todo lo que había sido mi vida desde niña, montándome en el bus 1 hora, que si esto, que yo no iba a las fiestas de la familia, que el 31 de diciembre los carnavales eran a 2 calles de mi casa y yo no iba al carnaval porque estaba cansada, yo iba el domingo, que ya casi para poder sentar. Yo decía, wow, tantas cosas que yo no hice, que no compartí, que no... Pero cuando está todo eso y yo veía la camisa de Colombia, veía que estaba el mundo entero en un estadio, decía, estos son los Olímpicos, valió la pena. Es cuando tú logras entender que eso que tanto te gustaba valió la pena, todo lo que hiciste y compensa tanto. La satisfacción personal, la satisfacción con tu familia, en decir lo logré, porque hay algo, no todo el mundo lo logra. Y que tú puedas lograr, conseguir llegar lo que te propusiste es algo muy, muy valioso y contigo mismo te vas a sentir como, wow, peleé con todo de querer ir a la playa, de querer hacer esto, pero hice lo mío y lo conseguí. Llegué a la meta, así que bueno, ese es como el mensaje también. Wow, fantástico, fantástico. Y de verdad que este tema tiene mucha tela por cortar y ojalá vamos a continuar dándole un poquito más de detalle en esto. Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por su espacio, por todo ese gran conocimiento que ustedes aportan a este tema de la psicología deportiva. Entonces, no siendo más, me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos.